a Brasil. En Argentina todavía estamos yendo un 50% menos de lo que íbamos prepandemia, y en Brasil solamente un 20% menos, digamos, como para poner un número. Esto es ahora, ¿sí? A primeros días de octubre. Digamos, llegamos en algún momento a una caída de 90%, es decir, de cada 100 personas que iban 10, ¿sí? Bueno, hoy estamos en un 50% de caída. Entonces, si vos pensás en combinación de pandemia que te obliga a incrementar el gasto, en la imposibilidad de financiarlo con deuda, y la decisión del gobierno de una cuarentena relativamente estricta, llevó al Estado argentino a imprimir un montón de pesos. Un montón cuando digo un montón de pesos, es algo completamente inédito para los últimos 30 años de Argentina. ¿Sí? Digamos, si bien en los últimos 15 años el país, digamos, fue muy usual financiarse con el Banco Central, muy lejos de lo que estamos, digamos, lo que estamos viendo por estos días. ¿Sí? No, básicamente en los últimos 12 meses el Banco Central le imprimió al Tesoro el equivalente a 8 puntos del producto, ¿sí? Lo cual es bastante, ¿sí? Digamos, son muchos pesos nuevos, digamos, que están dando vuelta. Y muchos pesos nuevos lo que hacen, digamos, cuando vos imprimís tantos pesos y hay control de cambios, es decir, la gente no puede acceder al mercado oficial de dólar, ¿qué hace la gente? Bueno, va al paralelo. Y esa historia que yo acabo de contar brevemente es la explicación, digamos, según el consenso de los analistas, es la razón por la cual hoy tenemos estos niveles de brecha cambiaria, y de 100%, 110%, 115%, según si tomamos el tipo de cambio contado con liqui, el tipo de cambio MEP, el blue, digamos, pero en cualquier caso ya arriba de 100%. Fíjense, esta es la brecha histórica, digamos, en los últimos 10 años entre el tipo de cambio, los tipos de cambios paralelos y el tipo de cambio oficial. Fíjense que con el control de cambios y con el inicio de este gobierno había una brecha de más o menos 30%. Cuando arranca la pandemia, ¿sí? Vamos, digamos, y se empiezan a emitir muchos pesos, vamos a un nivel promedio de 70 y pico %, y ahora con las últimas medidas de mediados de septiembre, que endurecieron el cepo, nos fuimos a este nuevo nivel de 3 dígitos, ¿sí? De 100 y pico % de brecha. Pero de nuevo, digamos, el problema, digamos, o el origen de esta brecha es esencialmente fiscal, ¿sí? Guzmán, digamos, dice esto con otras palabras, ¿sí? Pero el gobierno mismo reconoce que, digamos, que la brecha tiene en su origen, digamos, mucha emisión de pesos, ¿sí? El tema es que cuando la brecha es tan alta como esta, lo que se genera, digamos, es lo que estamos viendo. Está todo el sector privado de Argentina, tanto individuos como empresas, corriendo contra el Banco Central. Cuando la brecha es tan alta, cuando hay 100% de brecha, todos buscamos la manera de hacer, digamos, el famoso puré, que puede ser a través de un individuo o a través de una compañía. ¿Sí? Cuando una compañía digamos, cancela deuda en dólares y la reemplaza con deuda en pesos, es una forma de hacer el puré. ¿Sí? Saquemos la parte ilegal del blue. Es básicamente estamos en una economía donde hay demasiado incentivo para que los CFOs, digamos, los gerentes financieros de cualquier compañía, dediquen mucho tiempo a ver de qué manera puede hacerse de esa brecha. Hacerse de esa brecha es lograr acceder a importaciones al tipo de cambio oficial, digamos, poder cancelar deuda externa pagando los dólares al tipo de cambio oficial. Y en el caso de individuos, es con el dólar ahorro, ¿sí? Con los $200 o con el turismo. Pero bueno, una cosa es con brecha de 30, o sea, con brecha de 30 tenés incentivos de hacer eso, con brecha de 70 tenés un poco más, con brecha de 110 es muy difícil de controlar a toda la economía, que están todos buscando hacer eso. ¿Sí? Pues el gobierno, uno lo que ve en estas dinámicas es cada vez, digamos, trata de controlar un poco más para evitar que la gente arbitre estos dos tipos de cambios, pero es muy difícil desde el Estado controlar a todo el sector privado.
si uno mira, digamos, dinámicas a nivel corporativo, uno ve esto, por ejemplo, que si bien los bienes que entran al país por importaciones están cayendo a un 20% interanual, entran bienes a Argentina cada mes por 20% menos que hace un año por la recesión. Sin embargo, los dólares que salen por importaciones, digamos, esa salida de dólares aumenta a un ritmo de 30% interanual. Esto es básicamente empresas cancelando deuda en dólares, digamos, importadores cancelando deuda en dólares o adelantando pagos, o aquel importador que en el pasado parte financiaba con, digamos, una importación, parte la financiaba con cash y parte con deuda, ahora es todo cash, digamos, un poco esa dinámica uno ve a nivel corporativo, y a nivel de individuos, uno lo que vio es que en marzo había solamente 500.000 personas que compraban los $200, en abril 1.200.000, en mayo 2.400.000, y así llegamos a agosto a 4 millones, septiembre pintaba para 4 y pico, y ahí se vinieron las nuevas restricciones, ¿sí? Pero como la esencia, e insisto con esto, digamos, es de los conceptos que quiero más dejarles en la cabeza, digamos, de esta conversación, es Argentina. Se vio obligado en la pandemia a emitir muchos pesos, esos pesos presionan mucho sobre la brecha cambiaria, y la brecha cambiaria hace que sea medio inviable el mercado cambiario oficial, ¿sí? Digamos, nadie quiere liquidar dólares digamos, a 70 y pico, y todo el mundo busca acceder a esos dólares de 70 y pico. Por esa razón es que el central, digamos, se la pasa vendiendo dólares. Fíjense, como está de moda hoy contarle las costillas al central, digamos, discutir digamos, cuántas reservas netas todavía tiene el central. Hay distintas medidas de esto, todas son válidas. A la medida que más nos gusta a nosotros, que es la línea azul, digamos, dice que hoy hay más o menos 5.000 millones de dólares de reservas netas. Sin embargo, si uno es un poco más ácido, como lo son algunos analistas, digamos, y con un criterio, digamos, con un criterio lógico también, que le sacan el oro, digamos, parte de la reserva del Banco Central son oro y DEN, que es la moneda del FMI, que no me quiero poner muy técnico para discutir eso. Si uno también le saca esos conceptos, y ya estás en cero. Entonces, podemos discutir si las reservas son 5.000 millones o si son cero, pero en esencia son pocas, ¿sí? No hay ningún tipo de duda que Argentina hoy se está manejando con una dinámica donde no tiene demasiados dólares para hacer frente a un desbalance del mercado cambiario. Sí, digamos, respecto a, digamos, cuando nos preguntan, bueno, pero entonces el central no tiene ningún dólar, digamos, y es inminente y tiene que devaluar mañana, y no, la verdad, todavía tiene dólares el central, porque estos 5.000 millones de dólares que yo decía, el oro lo puede vender el Banco Central. Uno puede decir, bueno, pero eso tendría mala prensa, digamos, saldría en todos los diarios. Bueno, sí, pero si el central quiere, puede vender el oro, ¿sí? O puede vender los BEX. También puede activar el swap con China. El swap con China está, digamos, por encima de la línea azul, es decir, si activamos el swap con China, tenemos 19.000 millones de dólares para activar el swap con China. Si quisiéramos y si China acepta. A lo que voy con esto es, no, el central todavía, digamos, tiene dólares y quiere venderlos. Sí, digamos, un inconveniente que tiene vender esos dólares es que, digamos, el día de mañana tenés un poco menos de stock, y esa herencia digamos, la recibís vos. Esto no es como fin de 2015, donde el gobierno podía vender dólares políticamente porque le dejaba, digamos, a otra gestión política esas pocas reservas. Si vendés ahora para llegar a las elecciones de 2021, digamos, para llegar a octubre del año que viene, noviembre de 2021, vas a ser vos el gobierno también, ¿sí? Entonces, digamos, la contra que tiene quedarte digamos, sin ningún dólar hoy, es que vos vas a recibir tu propia herencia de acá a unos meses, ¿no? Ahora, este es el panorama general de dinámica cambiaria. Insisto, emitís muchos pesos, esos pesos te presionan sobre la brecha. Cuando la brecha es tan alta, está todo el sector privado buscando correr contra el central.
Y esto es lo que pasa. Lo último que vimos, digamos, a partir de mediados de septiembre, con esta dinámica, es un gobierno que endureció el cepo, digamos, con estas medidas que obligó a empresas a reestructurar deuda financiera, con estas medidas, digamos, donde aquel que cobra, digamos, que el dólar de ahorro ya no es 30%, sino que es 30% más el 35% de adelanto de ganancia. Encima el que cobre el IFE o el que cobra ATP de forma indirecta tampoco puede acceder a los $200. Si uno combina, digamos, este conjunto de medidas, lo que hay básicamente es un endurecimiento del cepo, que eso fue a mediados de septiembre, no funcionó, el central siguió vendiendo dólares, y lo que vimos a fin de septiembre es un gobierno que en vez de endurecer el cepo, ahí sí trató de apelar un poco más a los incentivos, bajó retenciones, subió un poco más la tasa, pero con medidas que el mercado, digamos, y nosotros mismos vimos como algo tardías y algo suaves, ¿sí? Digamos, una dinámica que viene muy fea, subiste la tasa a un puntito, digamos, porque subiste la tasa de pase, bajaste la tasa del ELIC, y el recorte de retenciones fue solo 3 puntos porcentuales, que no es tanto. Digamos, básicamente, en los días que vamos de octubre, el central, digamos, sigue vendiendo en promedio 70 millones de dólares al día, que no es mucho menos de lo que vendía en septiembre. Tenemos algunas ruedas donde es neutral el central, donde compra divisas, pero si uno mira los datos oficiales que tenés hasta el momento, digamos, el central digamos, sigue siendo bastante vendedor en la mayoría de las ruedas. Digamos, encima, digamos, digamos, los anuncios de endurecimiento del cepo digamos, de hace ya un mes, digamos, golpearon fuerte en las expectativas tanto del inversor externo como del inversor local. Digamos, del inversor externo uno lo ve en la cotización de los bonos, que yo sé que tal vez les hablo de esto y es un poco ajeno para ustedes, pero Argentina viene de reestructurar su deuda, hace un mes y medio cerramos el canje, y desde que reestructuramos, los bonos nuevos en dólares cayeron 20%. Es un montonazo. ¿Sí? Un 20%, para que tengan una idea, no existe antecedente de que bonos nuevos posteriores a una reestructuración caigan 20% digamos, en el lapso en el que cayeron los bonos argentinos. Que cayeron porque piensa el mercado que vamos a default mañana, no, porque básicamente Argentina acordó con los bonistas que durante 4 años no va a pagar nada, ¿sí? Este es básicamente el perfil de vencimiento. No hay que pagar prácticamente nada ni este año ni el que viene, en 2022 y 2023 hay que pagar muy, muy poquito. El gran tema es que el mercado sabe que si vos no haces los deberes, no vas a poder pagar la deuda a partir de 2025. En este mandato, la chance de default con el sector privado es 0, porque no hay nada para pagar. Si no, digamos, no puede defaultar porque no hay nada para pagar. Pero el mercado mirá, si vos no haces cosas en estos 4 años, digamos, es una cuestión de en qué momento defaulteamos, si en 2025, 2026, 2027, o digamos, cuándo se nos acaban los dólares. Cuando la primera medida post reestructuración fue cerrarte tanto, digamos, y tratar digamos, de aguantar con las reservas que tenés lo máximo posible, el mercado se frustró mucho, digamos, y por eso cayeron tanto los bonos. Y localmente uno lo que vio, digamos, como muestra de desconfianza del sector privado, que todavía lo estamos viendo, aunque un poco más desacelerado, es la salida de depósitos en dólares, ¿sí? Digamos, los argentinos están básicamente corriendo contra los depósitos en dólares. Digamos que empezó una corridita que llegó a 200 millones de dólares en un par de días, ahora está más en niveles de 50, 60 millones de dólares de extracciones al día. Lo peculiar de esto es que los dólares, digamos, de los depositantes están en los bancos, ¿sí? Hoy no hay un problema, como había en 2001, de descalce de plazos o descalce de moneda. Hoy, digamos, cuando un argentino va y pone dólares en el banco no los presta, ¿sí? Los tiene cash, los tiene, digamos, para que tengan, de cada 100 dólares que pone un depositante en dólares,
hay $90 cash, $90 en efectivo en los bancos. Entonces, si la gente igual va a buscar los dólares al banco, lo que marca es que la gente no le tiene miedo al sistema financiero, sino que tiene un temor a una confiscación de depósitos. Ese es el nivel de hoy de desconfianza que tiene el sector privado digamos, en el Estado a partir de las medidas de septiembre. Adrián, acá tenemos la primera pregunta que te hace Hernán Plomer. Algunos analistas calculan el saldo de reservas líquidas del Banco Central en negativo. ¿Esto indicaría que se está tocando los encajes? ¿Cuánto de cierto hay en ese análisis? Hay cualquier cosa en el chat, la podés leer. Dale, gracias. Mira, uno tiene distintas medidas digamos, de cómo calcular cuántos son las reservas netas. ¿Sí? ¿Qué es este concepto de las reservas netas? Cuando el gobierno dice que tiene 42.000 millones de dólares de reservas brutas, es cierto, tiene, digamos, un poco más de 40.000 millones de dólares de reservas. Pasa que contra esas reservas tiene pasivos. ¿Sí? Un pasivo importante, 12.000 millones de dólares, son los encajes. Después hay 19.000 millones de dólares, que es el swap con China. Después hay 3.000 millones de dólares más o menos, que es un préstamo del BIS, del Banco de Basilea. Y después, digamos, si vos sacás todo eso, tenés 5.000 millones de dólares. Bueno, digamos, en esta dinámica estamos hoy, con un mercado cambiario que, repito, este concepto, este diagnóstico. Argentina emite muchos pesos, esos pesos van a la brecha cambiaria, con brecha cambiaria tan alta, todos vamos a correr contra el central, entonces el central, digamos, él tiene que vender dólares. Vamos, pensando hacia adelante, ¿qué puede hacer el gobierno? Es una pregunta difícil, ¿sí? ¿Qué puede hacer el gobierno? Porque si este diagnóstico que yo comenté hasta ahora es cierto, la verdad es que de corto plazo el gobierno no puede dejar de emitir pesos. Estamos en medio de una pandemia, yo mostré antes, los países están, digamos, incrementando sus deudas públicas a niveles nunca vistos en la historia, digamos, y saltos de este estilo solamente se dieron en la Segunda Guerra Mundial, digamos, o sea, cosas que es un shock completamente inédito y muy fuerte, con lo cual es inverosímil que de corto plazo Argentina haga un ajuste muy fuerte de sus cuentas públicas. Uno entiende que lo único que puede hacer hoy el gobierno es venderle al mercado la promesa de que una vez que pase esto, va a hacer los deberes. Sí, pero qué difícil es, el gran problema es, vos lo único que puede hacer hoy es prometer, pero no sabes si te van a creer. Si en un gobierno que tiene tanta desconfianza, se ven, digamos, en los precios de los bonos, en la salida de depósitos, por parte del sector privado, es difícil cómo hace para convencerlos de que de corto plazo me voy a portar mal porque me tengo que portar mal, porque todo el mundo se está portando mal, digamos, todo el mundo está teniendo mucho déficit fiscal, pero yo te prometo que de acá a un año, cuando pase la pandemia, ahí me voy a portar bien. La verdad que sin intentar, digamos, al menos que funcione esa promesa, va a ser muy difícil estabilizar eso. Pero sí reconocemos nosotros de la consulta, que aún intentándolo, no es tan sencillo que el mercado te crea. Y ahí es clave el rol del FMI, digamos, que vos a nuestro juicio es muy importante que el fondo, digamos, que el mercado perciba que ahí tenés a alguien que te monitorea y que se va a estar fijando en detalle si vos haces o no haces los deberes, ¿sí? Pero en esencia, si el diagnóstico de que el exceso de pesos es digamos, la fuente del problema, es difícil hacer mucho de corto plazo y lo que más puede hacer es prometer. Ahora, más allá de eso, digamos, de qué puede hacer, digamos, el gobierno para resolver, digamos, la madre de los problemas, que es fiscal, después hay una cuestión cambiaria, digamos, más inmediata, que ahí nuestra visión es que a la corta o a la larga es inevitable una actualización del tipo de cambio. ¿Sí? Yo, para poner algunos números, digamos, a trazo grueso, para que se queden, digamos, con algo en la cabeza de valores de esta emisión de pesos, piensen lo siguiente: hace un año
Argentina tenía una base monetaria de 1.3 billones de pesos. Cuando tuvimos el programa de base monetaria al cero con el FMI, era con una base monetaria de 1.3 billones de pesos. En los últimos 12 meses, el Banco Central le giró al Tesoro 2 billones de pesos. Es decir, teníamos 1.3 y el Central le giró al Tesoro 2 billones de pesos. Y el gobierno en el presupuesto lo que te dice es que en el próximo año y un trimestre, es decir, de acá a fin de 2021, va a emitir otro 1.8. Entonces, fíjate, tenías base de 1.3 y le vas a emitir del Central al Tesoro casi 4 billones en 2 años y un trimestre. Bueno, es difícil que eso sea gratis. ¿Sí? Es difícil que eso sea gratis. Nuestra postura es que es difícil, digamos, lo menos discutible, digamos, de lo que hace el gobierno es la parte de la emisión de pesos. ¿Sí? La emisión de, lo que yo mostraba antes, todo el mundo está con los déficits fiscales más altos de su historia. Ahora, sí, lo que vos no podés pretender es que eso no tenga costos. ¿Sí? Vos querés hacer esto porque pensás que, digamos, que tenés que ayudar un poco al sector privado, tenés que hacer el IFE y el ATP, qué sé yo. Vos lo podés hacer, pero no podés pretender que eso no tenga un costo en la nominalidad. Cuando digo la nominalidad es en tipo de cambio, en inflación, etc. Digamos, el gobierno, digamos, el actual gobierno claramente es antidevaluación, lo es porque de corto plazo una devaluación es muy costosa, digamos, para la inflación y para el PBI. Pero bueno, los gobiernos no siempre hacen lo que quieren, muchas veces hacen lo que pueden. ¿Sí? Acuérdense que Macri, en sus últimos meses de gestión, puso un cepo y defaulteó deuda, las LECAPS y las LETES. ¿Sí? Claramente no es lo que quería hacer Macri, ¿sí? Pero un día se sentó con la CUNSA y dijeron, bueno, nos quedamos sin opciones, ¿qué podemos hacer? Y consideraron que dentro de lo que se podía hacer, un día dijeron, o defaulteamos las LECAP o ponemos el cepo. Y dijeron, bueno, es menos costoso poner el cepo, defaultear las LECAPs. No funcionó y al otro día pusieron el cepo. Pero a lo que voy es, muchas veces los gobiernos se ven acorralados y hacen, digamos, lo que pueden y no lo que quieren. Claramente este gobierno está tratando de evitar la devaluación, o mejor dicho, está tratando de postergarla. Con los números que uno ve de la macro, uno evitar un salto de la nominalidad habiendo imprimido todo lo que imprimiste, parece una utopía. Digamos, uno no le puede asignar chance cero, pero lo que uno puede discutir es el timing, no si eso va a suceder. Uno entiende que eso va a suceder. Y acá, de nuevo, ¿no? La razón es la emisión de pesos, y no sé si es criticable la emisión de pesos, pero no puedes pretender que sea gratis. A ver, de corto plazo, el gobierno tiene básicamente 3 opciones para enfrentar esta dinámica o esta película que vengo contando. Una es restringir más las importaciones, digamos, vos ya restringiste el dólar de ahorro, ya una empresa no puede pagar una deuda intercompany, o sea, el caso testigo es Tecpetrol, que tiene una deuda muy grande intercompany, no puede pagar una deuda intercompany porque el Banco Central no le da acceso al mercado de cambios. Ahora tampoco las empresas pueden pagar deuda financiera, digamos, con esta obligación para reestructurar. Los siguientes, digamos, ya los importadores pueden acceder al MULC, pero no pueden adelantar pagos o tienen ciertas restricciones. Bueno, cada vez, digamos, te metes con otro, digamos, con otro más que demanda dólares. Digamos, el jueves tuvimos nuevas restricciones. Un camino es es cada vez restringir un poco más, que tiene el costo, digamos, de la oferta. Digamos, si vos no permitís al importador comprar dólares, se restringe la oferta de bienes. Es una alternativa. Otra alternativa es devaluar, que esto es lo último que quiere hacer el gobierno, y otra alternativa es desdoblar. ¿Sí? Desdoblar es básicamente que haya un tipo de cambio comercial para exportaciones e importaciones y un tipo de cambio financiero para, digamos, el que quiere comprar dólares, el que quiere pagar deuda, etc. La gran novedad, digamos, que vamos a ver entre hoy y mañana con los nuevos anuncios del gobierno que anticipó el viernes Guzmán, lo que se viene ahora, pareciera, es una especie de desdoblamiento que en verdad va a ser una flexibilización muy grande del contado con líquido.
digamos, básicamente permitir, digamos, con menos parking o sin parking, que haya compra y venta de dólares vía contado con liqui. Pero eso llevado al extremo, podría ser directamente que haya un mercado que no sea vía bonos, sino que vos en el home banking puedas comprar o vender dólares a 150, 60, 70, lo que valga el blue, digamos, o el contado con liqui, y mismo una empresa, digamos, si quiere girar dividendos, o si una empresa quiere traer dólares para vaca muerta, que pueda traer los dólares al tipo de cambio financiero, ¿sí? De corto plazo, el gobierno va por esto, pues, en las últimas medidas, y nosotros no. Pero esto es de corto, ¿sí? A la corta o a la larga, digamos, el gobierno se va a sentar un día y van a decir, así como Macri y la Cunza dijeron, che, ¿qué hacemos? ¿Devaluamos ponemos el cepo o defaulteamos las LECAP? Este gobierno un día se va a sentar y va a decir, che, ¿qué hacemos? ¿Devaluamos o desdoblamos? ¿Sí? Uno tiende a pensar que nos encaminamos a esa situación, y llegado ese escenario, para nosotros es más probable el desdoblamiento. Creemos que la devaluación es lo último que el gobierno va a hacer. Digamos, va a hacer todo lo posible para llegar a la elección de medio término sin devaluar, digamos, va a restringir un poco importaciones, digamos, tal vez desdoblar, vamos a intentar primero con el contado con liqui, después si no, tal vez formalizarlo del todo, tal vez vender algo del oro, vender algo, digamos, convertir el swap con China. Lo último que entendemos nosotros que quiere el gobierno es devaluar. Llega, digamos, llega hasta noviembre del año que viene, no es claro, digamos, no es claro, y es muy riesgoso intentarlo, porque si se queda sin nafta a mitad de camino, digamos, el gran inconveniente es que va a llegar con una situación macro muy deteriorada a la elección de medio término, digamos, a las PASO y la general. Digamos, si devalúa, lo tiene que hacer ahora, ¿sí? Digamos, ahora, a más tardar en diciembre, ¿sí? Si posterga esto para, digamos, en promedio, desde que hay una devaluación, el piso de actividades a los 8 meses. Si vos devaluás en enero, es en agosto, más o menos, digamos, agosto, septiembre, es justo en las elecciones. Con lo cual, digo que ahora, o tratar de llegar con, digamos, con nuestro escenario base, lo que creemos más probable es que el gobierno desdoble. ¿Sí? Primero con el contado con liqui y después, digamos, si no termina de funcionar eso, digamos, desdoblando formalmente. A la larga, un desdoblamiento no es algo que estirar una devaluación, ¿sí? O ningún país con mucho tiempo con más de un tipo de cambio, es algo que no existe en ningún lado del mundo, digamos, hay 20 países que tienen más de un tipo de cambio, son países muy subdesarrollados, Argentina tuvo en su pasado varias veces más de un tipo de cambio, son cosas que te pueden funcionar en el mejor de los casos para un periodo breve de tiempo, a la larga hay un solo tipo de cambio, ¿sí? La gran ventaja que tiene desdoblar es evitar estar el tipo de cambio comercial, ¿sí? Lo que hago, digamos, el tipo de cambio relevante para importaciones y exportaciones. Fíjense, digamos, que si uno ve en la historia la relación entre inflación y ajuste del tipo de cambio oficial en los últimos 10 años, es muy claro que las 5 escaladas inflacionarias fueron las 5 veces que se movió el tipo de cambio, ¿sí? Bueno, el tipo de cambio es el tipo de cambio comercial, ¿sí? Entonces eso nosotros creemos que es lo que van a tratar de evitar, digamos, a toda costa, con la combinación de esas cosas que dije, ¿sí? Activando o swap con China o oro, restringiendo un poco importaciones y desdoblando de forma más o menos formal, ¿sí? Término de tasa, ¿qué imaginamos? Imaginamos que va a tratar de acompañar el gobierno, o va a tratar de descomprimir un poco la demanda de tipo de cambio, digamos, subiendo un poco la tasa, lo está haciendo el gobierno ahora, pero muy tímidamente. Lo lógico, lo que te dice el libro de texto, es que un poco tenés que ayudar por ahí, así que nos imaginamos, lo más probable es que el gobierno algo de ajuste de tasa haga. Lo está haciendo el mercado, digamos, por estos días, digamos, la tasa de las LEDs, digamos, las tasas de las letras del Tesoro subieron cerca de 10 puntos porcentuales en los últimos 10 días, así que el mercado está haciendo algo de este ajuste de tasas. A ver, dejo ahí la parte cambiaria, después dejo, digamos, espacio para preguntas, digamos, insisto con esto, digamos, para resumir, nuestro diagnóstico es el problema cambiario de Argentina es que se emiten muchos pesos por la pandemia, porque tenés mucho déficit fiscal, eso hace que tengas mucha brecha,
tanta brecha hace que haya demasiado incentivo a que nadie te liquide y a todos tratando de acceder al dólar barato. Eso hace que el central venda muchos dólares, y eso obliga, si no querés devaluar ni desdoblar, a imponer restricciones a las importaciones, que es un poco lo que hicieron ahora el jueves. No es inminente una devaluación, no es que no llegamos porque ya estamos vendiendo, digamos, eso de estamos vendiendo los dólares de la gente, es como yo decía antes, no, mirá, tenés el oro y el dinero es fungible, es decir, no sabemos si estás vendiendo los dólares de la gente o estás vendiendo el swap con China o el BIS. ¿Sí? Podés activar el swap con China, podés vender el oro, todavía tenés stocks para vender, no muchísimo, pero podés combinar algo de venta y algo de restricciones, ¿sí? Digamos, esas dos cosas, digamos, no es gratis, el costo es si vos llegas, digamos, si vos tratás de llegar a las elecciones haciendo este tipo de cosas, bueno, en noviembre del año que viene nos vamos a enfrentar a una situación macro muy difícil. Una forma de suavizar eso es con un desdoblamiento que trate de amortiguar un poco las presiones. Bueno, hago algunos comentarios breves, ya veo que son las 6 menos 10, así que hago algunos comentarios breves sobre la dinámica de actividad económica y algunos comentarios sectoriales, digamos, del mundo moto, del mundo autos, que entiendo que es, digamos, que es el negocio de ustedes. A ver, arranco con, digamos, con un panorama general. Este es el PBI de Argentina, digamos, en términos reales. El gobierno asume acá, el gobierno asume, Alberto Fernández, poco diciendo, yo vengo a intentar que la economía vuelva a crecer después de 10 años. ¿Sí? Argentina venía con 10 años de zigzag. 10 años que un año creces, un año caes, un año creces, un año caes, pero 10 años sin crecimiento neto. Pero asumiste, y a los 3 meses te vino la pandemia y llegaste acá, digamos, al 12% más o menos que va a caer la economía este año. Y según los números del propio gobierno, va a cerrar la gestión de Alberto Fernández con el mismo PBI que había al inicio de la gestión del gobierno. Es decir, el gobierno lo que está diciendo es, yo creo que termino esta gestión con el mismo nivel de producto del inicio de gestión. Digamos, ese es el plan A, digamos. Que ahí, digamos, la aspiración oficial y un poco lo que opina el mercado también, y nosotros compartimos que el año que viene va a haber rebote relativamente importante en línea con todo el mundo. Digamos. Este año caes 12 puntos, este año que viene vas a rebotar más o menos 5 puntos, pero buena parte de eso va a ser arrastre estadístico de este año. Digamos. Este año tuviste tu peor momento en abril, digamos, abril fue el mes, digamos, del confinamiento total, digamos, estábamos todos encerrados en casa, al punto tal que la producción de autos de abril fue 0 en Argentina, no se produjo un auto en todo el mes, algo inédito, nunca había pasado, 100% de caída interanual, y fíjense cómo, digamos, son distintos sectores, estos en general son los sectores que mejor vienen funcionando, esto es una placa que presentó el gobierno ayer, digamos, en general son sectores que vienen funcionando bastante bien, fíjense que varios de estos es motos y autos, digamos, y cemento, ¿no? Varios sectores que yo ahora voy a comentar porque están relativamente bien en esta coyuntura, pero digamos, uno ve, pasamos de muchos rojos a digamos, bastantes más verdes, está habiendo un rebote lógico después de el peor de los mundos que tuvimos en, digamos, en marzo, abril, mayo. Entonces el año que viene vamos a rebotar, buena parte de ese rebote va a ser arrastre estadístico. Ramón pregunta, ¿qué incentivo tiene el gobierno para mantener artificialmente una tasa real negativa? A ver, el incentivo es, digamos, hay alguna relación que uno, digamos, siempre digamos, puede discutir mucho la elasticidad o la sensibilidad del nivel de actividad de la tasa, pero hay alguna relación entre tasa de interés y actividad, ¿sí? Digamos, básicamente. Si la tasa de interés es muy alta... Por ahí, Ezequiel, ¿querés hacer algún comentario sobre lo que estuvo hablando Adrián? Sí, como no, gracias, Fer. A ver, en definitiva, mis conclusiones, aunque sea, son, hay una lluvia de pesos, tenemos 4 veces más pesos que los que había antes en la anterior administración. No nos prestan en el mundo porque Argentina fue hacia un default.
Es muy difícil restringir esa cantidad de pesos porque estamos en un escenario de pandemia. Las restricciones de Argentina en términos de movilidad fueron inclusive mayores que otras partes del mundo, como la comparación que hacía Adrián respecto de Brasil. Por lo tanto, la actividad económica de nuestro país va a caer más que lo que caen otros países. De hecho, Argentina va a caer, según expectativas, alrededor de 12 puntos en este año, cuando en general los países del mundo caen entre 6, 7 y 8%. Adrián también ve muy difícil que se pueda evitar una devaluación antes o después. Lo ve como una cuestión técnica, si se va a hacer un dólar comercial y un dólar financiero. Yo no tuve la posibilidad de ver cómo convivieron esos dos tipos de cambio. Sé que tienen pros y cons cada uno, pero difícilmente se pueda convivir con este escenario donde hay un mercado de cambios en desequilibrio, ¿no? Un mercado de cambios donde los que tienen los dólares, que en general es el campo, no venden o tratan como puedan de no vender, y todos los otros que son importadores o nosotros como individuos, si podemos ahorrar o acceder al mercado de cambios para traer mercadería, hay una fila enorme tratando de hacerlo. Y eso lo que genera justamente es lo que mostraba muy bien Adrián, que es el Banco Central perdiendo dólares y cada vez quedándose con menos. Después creo que son temas técnicos y las reservas son 5.000 millones o están cercanas a cero, pero parecería que es un mercado totalmente en desequilibrio, que antes o después esa situación no parece sostenible en el tiempo. Mi pregunta cuando vuelva de alguna forma Adrián es cómo manejarnos, ¿no? Los que son bienes, los vendedores de bienes durables, que son los vendedores de artículos, ya sea de electrodomésticos, bicicletas o motos, están en un escenario donde no saben qué hacer. No saben si pararse y sentarse arriba de los bienes de cambio, de las motos o de los electros, y esperar y eventualmente vender menos, pero a un precio más alto para tener mayores márgenes, o seguir vendiendo mientras los fabricantes les vayan ofreciendo precios y dar certidumbre de que le van a reponer justamente esos stocks. Ahí volvió Adrián. Así que, hola Adrián, bienvenido de vuelta. Ezequiel, perdón, aquí estoy de regreso, pero no te quiero interrumpir. Estabas... No te quiero sacar el trabajo porque me iría muy mal, así que yo te devuelvo a vos esa pregunta, que es la pregunta que nos hacen muchos comercios amigos, que es, estoy sentado arriba de las motos, de los electros, los fabricantes empiezan a restringirme más la oferta. Me dejaban pagar a 30, 60 días, ahora me dicen todo de contado si querés asegurarte el precio. A veces, de hecho, compran de contado y tampoco saben cuándo les van a entregar. ¿Qué hago en ese contexto? En ese contexto me paro arriba de los bienes de cambio, sabiendo que esa es la mejor forma de proteger mi patrimonio, esperando que eso valga mucho más y que eventualmente tenga mucho más margen, o me pongo a vender porque tengo que mantener una estructura, mientras tanto los fabricantes me vayan vendiendo. ¿Cómo te imaginas esa dinámica y cómo sería de alguna forma nuestro razonamiento para compartir con ellos? Mira, a ver, yo lo primero que me viene a la cabeza es, digamos, depende qué vas a hacer con esos pesos, digamos, que vas a vender, ¿no? A ver, una cosa es si vos vas a vender tu bien y después vas a buscar, eso va a ser tu ahorro, digamos, y vas a buscar cómo cubrirte contra... vas a ir a buscar contados con liqui, MEP, bonos, un plazo fijo, lo que sea, es una cosa, digamos, después el que tiene que vender para subsistir, como decís vos, para pagar sueldos, es otra historia, ¿no? Yo creo que, digamos, lo que está haciendo el mercado local financiero, en muy buena medida, digamos, que son un boom, son los famosos, los llamados bonos dólar link, que son bonos que ajustan o fondos dólar link que lo que hacen es te pagan en cambio oficial. Y la gente
el mercado financiero, la gente que está todo el día mirando una pantalla y está dispuesto a pagar a una tasa negativa los dólares oficiales, ¿sí? Está dispuesto a pagar, digamos, a dólar oficial -5, ¿sí? Digamos, eso es un poco lo que uno ve en el mercado. Con lo cual, insisto con esto, digamos, para responderte, digamos, el que tiene que vender y no hay mucho que decir. Ahora, el que vende digamos, para ahorrar cosas en el bien, ¿sí? Digamos, en la moto, para ponerlo en otras palabras, ¿sí? Adrián, acá preguntan, ¿qué va a suceder con los créditos con tasa mínima? Y hay otra pregunta, bueno, también, ¿qué pasaría con las tasas? ¿Qué va a pasar con las tasas? Mira, yo decía antes, lo lógico en medio de una corrida, donde tenés, digamos, brecha cambiaria en niveles de 100 o 100 y pico, es que las tasas suban, digamos, que el gobierno trate de contener un poco esa brecha subiendo las tasas, ¿sí? Algo de eso el gobierno está haciendo, digamos, subiendo la tasa de los bases, que es la tasa que reciben los bancos a 1 y 7 días, pero lo está haciendo de forma un tanto tibia. Si vos me preguntás, mira, lo natural hacia adelante es que la tasa suba. ¿Muchísimo? Y no, porque hay algo de sensibilidad, que yo decía antes, de actividad de la tasa, y el gobierno quiere controlar, digamos, quiere que no le caiga la actividad. Pero si me preguntás, y a 3 meses vista, la tasa es más alta o más baja que hoy, es más alta. Digamos. Nosotros creemos que va para arriba. Y digamos, me repregunto, bueno, ¿cuán para arriba? Y bueno, ahí va a depender de cuánto puede contener el gobierno la dinámica cambiaria. Esto es la frazada corta de la economía, ¿sí? Vos podés elegir, mira, cuanto menos quieras mover la tasa, más restricciones vas a tener que poner a las importaciones. Cuanto menos quieras mover la tasa y menos restricciones quieras poner a las importaciones, más oro y más swap con China vas a tener que usar. Bueno, es un poco decisión digamos, del gobierno. Yo creo que van a intentar un poco de todo, digamos, van a restringir un poco importaciones, van a activar un poco el swap con China, tal vez venden un poco de oro, van a subir un poco la tasa, y un poco van a desdoblar, que es lo que yo decía antes con lo del contado con creo con un intento de digamos, un mix de todas estas cosas, van a intentar, digamos, llegar sin devaluación del tipo de cambio oficial a las elecciones de medio término. Eso es un poco, creo que es el intento del gobierno, digamos, con muchas herramientas distintas, un poco de acá, un poco de allá, digamos, tratar de hacerlo. Yo creo que el desdoblamiento más formal hace lógica si uno piensa que más allá de lo que quiera hacer el gobierno, acá vamos a tener también a un moderador, digamos, a alguien que va a estar mirando la macro argentina en detalle, que va a ser el fondo, y que no te va a dejar hacer cualquier cosa. ¿Sí? Un fondo que te va a exigir determinadas cosas. Creo que me cuesta pensar que el fondo de corto plazo te exija un gran ajuste cambiario, pero tal vez un desdoblamiento es una forma algo más suave, algo más light, de empezar a ajustar algo este mercado vía precio y no solo vía cantidad. ¿Qué deberíamos hacer nosotros los concesionarios, que en este momento tenemos la venta suspendida por parte de terminales y ellas también están en stand-by? Y bueno, por la falta de dólares para importar. Yo creo que recién acabas de responder. Pero repito, digamos, en un par de conceptos. Yo creo que aquel que no tiene mucha opción porque tiene que vender por su negocio, bueno, ahí, digamos, hay que vender, ¿sí? Y después uno verá, digamos, es un poco lo que decía, lo que le pasa al productor de soja. Aquel que puede esperar, digamos, que pensaba en vender para después ahorrar ese dinero, y bueno, no, parecía hoy que el mejor ahorro es el bien, digamos, es el changuito de supermercado. Si uno pudiera ahorrar hoy en changuitos de supermercado, sería lo mejor en Argentina. Hoy lo único que tenés es un activo financiero que te ajusta por el UVA, pero ahí ya nos metemos con otros riesgos que, digamos, sería una presentación entera discutir qué riesgos asociados hay a un activo financiero que trata de replicar
el changuito de supermercado. Pero si uno pudiera ahorrar en el changuito, lo mejor hoy sería ahorrar en el changuito. Perfecto. Por acá dice Diego, ¿cómo puede cambiar toda esta dinámica un arreglo con el fondo? Mira, yo lo planteaba antes, yo lo pongo al revés. Es muy difícil imaginar que sin un arreglo con el fondo puedas estabilizar la dinámica macro. Creo que el arreglo con el fondo es condición necesaria, pero no suficiente. Esto es como arreglar la deuda. Fíjense que arreglamos la deuda, que era indispensable para que la cosa se normalice, pero no, digamos, no fue suficiente. Arreglaste la deuda y después hiciste determinadas cosas que te llevó, digamos, hiciste un poco de cosas y otro poco en la pandemia y te llevó a la situación actual. Creo que lo del fondo es lo mismo. Es indispensable hacerlo, pero no pensemos que ahí está la solución de todo. No es que si se acuerda con el fondo, la brecha va a niveles de 60. Perfecto. Por acá, bueno, Ezequiel estaba comentando acá en el chat, no sé si lo llegas a leer, lo que no puede hacer es quedarse en pesos, dice. No, por supuesto, nada de eso ni hablar, digamos, ese punto que dice Ezequiel, por supuesto, nunca yo pienso en pesos, sino me refiero a distintas alternativas de inversión, ¿no? Digamos, el que vende y piensa, bueno, hago un plazo fijo o, digamos, compro contado con líquido, compro un bono argentino o el bien durable, y bueno, por la misma razón por la que es un boom hoy la venta de motos y la gente quiere motos, y bueno, es la misma razón por la cual, digamos, el vendedor de motos, si vende la moto, no va a saber qué hacer con esos pesos, digamos. Es un poco esa. Si los tiene que gastar, los tiene que gastar, ¿sí? Pero si no los tiene que gastar, bueno, digamos, parte del repunte que estamos viendo, digamos, tanto en construcción como en autos, como en motos hoy en día, tiene que ver con eso, con que el dólar paralelo es muy caro, el dólar oficial no se puede acceder, y el argentino está, digamos, muy acostumbrado a ahorrar en dólares. El ahorro en pesos tiene otro tipo de riesgos, pero bueno, eso creo que llevaría, digamos, un buen rato a discutir esas alternativas. Bueno, hay mucho para decir y comentar, pero creo que nos iríamos mucho en tiempos. Preguntan, en definitiva, el único negocio que va a prosperar son las exportaciones, porque estoy por encarar un negocio de exportaciones, preguntan. Bueno, a ver, digamos, el gobierno lo que quiere impulsar son las exportaciones, el tema es que es difícil, digamos, con brecha cambiaria en 110%, digamos, que haya mucha liquidación de cortos, digamos, el que liquida es el que necesita liquidar, digamos. Es un poco la misma pregunta que tienen ustedes respecto a sus stocks, es una pregunta compartida con el exportador, ¿sí? Sí, acá la preocupación es, pero si no tenemos forma de reponer stock, estamos en un problema. Sí, eso ni hablar, eso ni hablar. Bueno, mira, digamos, la última señal que tenemos del gobierno hace 2 días hábiles, es decir, no el viernes, sino el jueves, es nuevas medidas de restricciones de importaciones. Así que el gobierno está yendo hacia digamos, un esquema donde va a tratar de ajustar un poco vía cantidades, ¿sí? Con lo cual, sí, ese riesgo es un riesgo que está presente hoy y en cualquier decisión que tomen, tienen que saber que se viene un periodo a priori más restrictivo, digamos, para importaciones. No estoy diciendo nada muy audaz, ¿sí? Es lo que anunció el Central el jueves. ¿Sí? El jueves anunció el Banco Central nuevas restricciones para importar. Bueno, en función de eso, va a ser un poco más difícil, digamos, reponer esto. Así que es otra variable que va a estar ahí y que difícilmente se vaya, digamos, a liberar mucho esa variable de corto plazo. Como decía antes, creo que se viene una combinación de un poco ajustar importaciones vía cantidades, un poco ajustar la tasa, un poco vender oro o activar swap con China y un poco desdoblar. ¿Sí? Un poco tratando con ese conjunto de cosas evitar el ajuste del tipo de cambio comercial, que tarde o temprano va a venir, pero que, digamos, va a venir, y lo digo digamos, por toda la emisión de pesos que tuviste, pero que el gobierno quiere evitar de corto plazo, porque de corto plazo es muy, muy costosa en términos de actividad y de precios. Perfecto. Acá Raúl te pregunta si arriesgarías una fecha de devaluación y en qué porcentaje. Mira, nuestro escenario base
es que el gobierno primero desdobla, ¿sí? Así que, digamos que en el camino a la elección del año que viene, digamos, el dólar comercial intentan seguirlo en línea con la inflación y que hay un tipo de cambio financiero. Digamos, ese es el escenario que consideramos más probable. Después, en función de cómo resulte eso, veremos, digamos, si llegan o no a la elección sin ajustar también el comercial. Pero bueno, es el segundo paso. Yo creo que primero lo que estamos más convencidos es que entre devaluación y desdoblamiento primero desdoblan. Que lo último que van a tratar de hacer es la devaluación. Cuando no le quede ninguna otra opción van a devaluar. Y hoy uno tiene la sensación que todavía hay stocks y hay alternativas de política. Perfecto. No sé, Ezequiel, si estás por aquí, ¿quieres hacerle alguna consulta o algún resumen de lo que estuvo diciendo Adrián? No, lo que quiero decir que en esta Argentina tan desafiante y tan difícil, ¿no? Nada es gratis. Nosotros ya vimos en la administración anterior que cuando viene la devaluación, como la mayoría de los productos de Argentina tiene un componente importado, directamente eso se traslada a mayor precios y mayor inflación. Y lo mismo, lo hablamos con Adrián antes de la charla, lo mismo también va a pasar en todo lo que son servicios de gas, de luz, etcétera. Por lo tanto, es muy factible que si la devaluación ocurre, también todos los precios de la economía se vean incrementados. Los salarios no van a poder incrementarse en la misma cuantía, por lo tanto, el poder adquisitivo de la gente se va a deteriorar fuerte. Y eso ya lo vivimos. Ese poder adquisitivo más deteriorado, lo que va a implicar es que la gente, en vez de tener un problema de oferta, puede llegar a tener un problema de demanda. Y eso es con lo que creo que el gobierno está demorando, ¿no, Adrián, si coincidís? Entonces, es una dinámica de desequilibrio, pero no se equilibra tan fácil. Se equilibra en realidad de alguna forma, con temas políticos y decisiones muy de fondo que uno, aunque sea como actor económico y como actor político, también entienden cuando uno los escucha expertos que no se está individualizando, ¿no? Yo coincido, Ezequiel, con lo que decís. Una devaluación es muy de corto plazo, no tenés ninguna duda de lo que te trae, de corto plazo es más inflación y menos nivel de actividad, digamos, menos consumo, y esa es la razón por la cual el gobierno trata de evitarlo con lógica. ¿Sí? El tema es si puede, ¿sí? A veces, insisto, los gobiernos hacen lo que quieren y a veces hacen lo que Bueno, muchísimas gracias. Me quedo con la claridad de Adrián. Creo que muchos de los comentarios de Fred y Jorge, muchos de los que están en el chat diciendo, bueno, de alguna forma lo vemos en sus comportamientos. Voy vendiendo a medida que los fabricantes me pueden asegurar que van a reponer stock. Creo que es una reacción muy lógica y parecería que es parte de las conclusiones de esta charla. Les quiero agradecer a todos, en particular a Adrián, por la facilidad que explicaste todos los conceptos. A todos los comercios, porque esta charla fue para ustedes. Y a Motos Argentinas también por ayudarnos en la coordinación. Argentina es este nivel de desafío, es el día a día, pero bueno, no queríamos dejar de compartir nuestros razonamientos y estar con un especialista como es la consultora 1816 de la mano de Adrián. Así que muchísimas gracias a todos por haber participado de esta buena charla. Gracias. Muchas gracias, Ezequiel, muchas gracias, Adrián. Por consultas comerciales se pueden comunicar con Federico López, flopez@creditquotas.com.ar, sino 381-520-2578. Muchas gracias a todos los que hicieron parte de esta charla virtual de Credit Quotas, expectativas económicas y de crédito de consumo. Agradecemos a todos por haber hecho las preguntas y nos volveremos a encontrar en una próxima charla virtual de Credit Quotas.